Bien, y la misericordia sean a todos los que nos están viendo. Hoy es 8 de abril del 2019 y es una bendición poder estar nuevamente con cada uno de ustedes, bendecirlos en el nombre de Jesús y saber que estamos esperando al Señor, que por eso nos estamos preparando cada día. Y hay unos pasos que tenemos que ver, que saber para poder escapar de la marca de la bestia. Vamos a ver unos pasos muy importantes porque cada día nos acercamos más a un nuevo orden mundial y nosotros tenemos que conocer de dónde viene eso, por qué es. Entonces tenemos que darnos cuenta, pero eso lo vamos a saber, lo vamos a conocer a través de su palabra. Si nosotros no nos enteramos por su palabra, entonces no estamos esperando al Señor Jesucristo. Recuerde que estamos esperando al Señor Jesucristo cada día, nos estamos preparando, estamos conociendo la palabra de Dios cada día. Entonces es necesario que vayamos con ese interés cada día de conocer más de las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros aquí en la tierra y también allá en el cielo. Soy Mayra Fuente. Vamos a ver en el libro de Primera de Corintios 2:10 dice: estas cosas son las que Dios ha hecho conocer por medio del Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las cosas más profundas de Dios. ¿Quién entre los hombres puede saber lo que hay en el corazón del hombre, sino solo el Espíritu que está dentro del hombre? De la misma manera, solamente el Espíritu de Dios sabe lo que hay en Dios. Entonces, el primer paso que nosotros tenemos que dar para poder escapar de la marca de la bestia, para poder escapar de las cosas que vienen para este mundo, primeramente es conocer a Dios. Porque cuando nosotros conocemos a Dios, aceptamos a Dios, entonces Él va a poner de su espíritu en nosotros para que nosotros podamos entender estas cosas. Si no, no vamos a poder entender. Pero tiene que ser el espíritu de Dios, el espíritu que Dios pone, porque por eso están los falsos espíritus. Y por eso es que mucha gente está engañada, porque tiene espíritus falsos. Entonces, cuando nosotros nos unimos al Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios nos va a hacer conocer cosas secretas que solo Dios lo sabe. Y Él, por el amor que tiene para nosotros y para que quiere que nosotros no estemos engañados, entonces nos revela cosas a través de la palabra de Dios, porque se quita ese velo que hay en los ojos de nosotros. Y dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que entendamos las cosas que Dios en su bondad nos ha dado. Entonces es para que se dé cuenta que en el mundo gobierna un espíritu, pero en el ambiente cristiano hay otro espíritu, que es el Espíritu de Dios. Y por eso es que Dios nos tiene a nosotros, para que nosotros podamos dirigir a la gente a través de la palabra. Podamos dirigir a la mente, no por lo que nosotros sabemos humanamente, sino por la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que estemos preparados cuando sucedan estas cosas, que nosotros no vayamos a estar inadvertidos. Imagínense que aparezcan por ahí poniendo los 3:6 y hay gente que ni sabe, hay gente que no sabe. Yo he platicado con gente, la vez pasada yo estaba en un lugar y mencionaba esto de los 3:6 y me dijeron que no sabían qué era y eran personas cristianas. Entonces, ¿por qué? Porque hemos descuidado estos aspectos. Y por eso es que el enemigo tiene a mucha gente engañada, por eso es que mucha gente está desprevenida, mucha gente está dormida espiritualmente porque no se da cuenta de estas cosas que nosotros tenemos que darnos cuenta cada día, porque cada vez nos vamos acercando más a ese nuevo orden mundial, cada vez nos vamos acercando más a las cosas negativas, porque son parte del fin del mundo, de los tiempos bíblicos que se tienen que cumplir. Entonces por eso tenemos que saberlos. Y sigue diciendo ahí, Dios, hablamos de estas cosas con palabras del Espíritu de Dios nos ha enseñado, y no con palabras que hayamos aprendido de nuestra propia sabiduría. Así explicamos las cosas espirituales con términos espirituales. Pero dice el 14, el que no es espiritual no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son tonterías y tampoco las pueden entender, porque son cosas
que tienen que juzgarse espiritualmente. Pero aquel que tiene el Espíritu puede juzgar todas las cosas y nadie lo puede juzgar a él. Pues la Escritura dice, ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién podrá instruirles? Sin embargo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Estas cosas nadie ni nosotros, si nosotros tenemos un espíritu falso, no podemos entenderlas. Entonces por eso tenemos que tener ese espíritu que Dios pone en nosotros. No el espíritu del mundo, como dice aquí, sino el espíritu que Dios pone en nosotros, el espíritu que Él dejó cuando se fue. Él dijo, yo no los dejo solos, yo les dejo el espíritu, el consolador, el que los va a guiar a toda verdad. Entonces Dios se fue, pero nos dejó ese espíritu, porque cuando Él resucitó, lo mataron, lo crucificaron. Al tercer día Él resucitó, pero los dejó ese espíritu. Y ese espíritu es el que ahora nos está enseñando. Ese espíritu es el que ahora nos está guiando. Por medio de su espíritu es que nosotros estamos conociendo estas cosas, porque se abren nuestros ojos espirituales. Entendemos. Yo esto no lo entendía antes, pero ahora lo entiendo. Entonces tenemos que cada día nosotros que nuestros ojos espirituales se vayan abriendo para ir entendiendo, para ir comprendiendo más. Entonces quiero que veamos otros versículos para que después entremos al verdadero. Entonces primero vamos a ver, dice también en Efesios 4:30, no hagan que se entristezca el Espíritu Santo de Dios, con el que ustedes han sido sellados para distinguirlos como propiedad de Dios el día en que Él les dé la liberación definitiva. Oiga qué bonito. No hagan que se entristezca el Espíritu Santo de Dios con el que ustedes han sido sellados, para distinguirlos como propiedad de Dios el día en que Él les dé la liberación definitiva. Entonces, por eso, quiero ver otro versículo aquí en el 1:13-14, siempre en el libro de Efesios. Por eso es que es muy importante que el primer paso que nosotros tenemos que dar para escapar de la marca de la bestia, el primer paso es que tenemos que entregarnos a Jesús. Tenemos que entregarnos para que Él nos selle por ese espíritu que dice aquí, y por ese sello, por el espíritu que está en nosotros, es que nos distingue. O sea, Dios nos distinguimos ante toda la humanidad, entre el montón de gente se ve que ahí está la diferencia. O sea que andamos caminando aquí, pero andamos un distintivo en nosotros, y ese distintivo es el Espíritu Santo que Dios pone en nosotros para distinguirlos, dice ahí, como propiedad de Él, como propiedad de Cristo. Entonces por eso es que nosotros no tenemos que pensar como los demás, aquellos que piensan que el mundo nunca se va a acabar, aquellos que piensan solo en hacerse millonarios y millonarios y millonarios, pero eso es porque no están esperando al Señor, están dormidos espiritualmente. O sea que sí están hablando de la palabra de Dios, pero no entienden realmente cuál es el verdadero objetivo, porque el objetivo del llamado de Dios para ir a cada persona es salvarnos a nosotros, porque si yo soy salva, ya hay una cobertura aquí en mi casa, ya hay una cobertura para mis hijos. Pero yo tengo que permanecer también en eso. Dice en Efesios, siempre Efesios 1:13-14, gracias a Cristo, también ustedes oyeron el mensaje de la verdad. Oiga, gracias a Cristo ustedes oyeron el mensaje de la verdad. O sea, no fue cualquier mensaje. El mensaje de la verdad, la buena noticia de su salvación, y abrazaron la fe. Imagínense qué bonito. La buena noticia de su salvación, y abrazaron la fe. Y abrazaron la fe. Fueron sellados como propiedad de Dios con el Espíritu Santo que Él les había prometido. Este Espíritu es el anticipo que nos garantiza la herencia que Dios nos ha de dar cuando haya completado nuestra liberación y haya hecho de nosotros el pueblo de su posesión, para que todos alabemos su glorioso nombre. Entonces aquí ya vimos unos pasos para que nosotros demos. O sea, si Dios ya nos está diciendo, ahora solo nosotros tenemos que decir sí. Yo acepto, Señor. Yo quiero ser parte de la iglesia que tú vienes a llevar.
Yo no quiero ser marcado por la bestia. Yo no quiero ser, porque ya vamos a ver aquí los beneficios de tener la marca. Los beneficios de tener la marca del sello de Dios. O sea, no cualquier marca. ¿Por qué? Porque nosotros, Dios nos ha llamado con un propósito. El propósito primeramente es de aquí iluminar a la gente. Advertirle a la gente de lo que va a suceder, porque como la gente cuando no lee la Biblia no se da cuenta de lo que va a pasar. Entonces uno vive en su diario vivir, pero a ciegas, porque cuando no nos dirigimos por la palabra de Dios, andamos ciegos. Entonces para eso Dios nos llama a nosotros, para que nosotros alumbremos. Ahora, si aquella persona escuchó y no le dio importancia, pues ahí nosotros ya salimos de nuestra responsabilidad. Entonces ya cuando el Espíritu de Dios viene y te sella, entonces usted ya pertenece a Jesucristo. Usted ya pertenece a la iglesia que Dios viene a llevar, porque de ahí ya comienza otro proceso diferente y empezamos a ver diferente, empezamos a entender las cosas. Entonces, pero es muy importante estos primeros pasos. Ahora nos vamos a ir, porque quería que mirara primero todos esos pocos versículos, son un montón, pero no los vamos a leer, porque entonces no vamos a terminar. Dice, ahora me voy a ir a Apocalipsis 14. Apocalipsis 14, 1, 2. Apocalipsis 14, 1, 2 dice: vi al Cordero que estaba sentado de pie sobre los montes. Con él había 144,000 personas que tenían escrito en la frente el nombre del Cordero y de su Padre. ¿Se da cuenta? O sea que es con un propósito bueno. Acá ya estamos en Apocalipsis. Acá ya Dios está viendo ya a los que pertenecen a su pueblo. Pero ¿cómo los pudo ver? Porque tenían una marca. Entonces por eso es que el enemigo, como él también es una persona que le gusta imitar, le gusta robar. Recuerde que Satanás dice que es el padre de la mentira. Entonces por eso también es que él viene con otra mentira. Él viene a sellar también la gente. Entonces por eso es que nosotros tenemos primero, antes de que Satanás venga con sus engaños, ya nosotros tenemos que estar con el sello del Espíritu Santo. Ya nosotros ya desde el momento que ya tenemos ese sello, ya Él no puede hacer nada con nosotros. ¿Por qué? Porque desde ese momento nosotros vamos a empezar a guiarnos por su Espíritu. Vamos a empezar a guiarnos por la palabra de Dios. Entonces, ahora sí vamos a ver en Apocalipsis 13. Apocalipsis 13, 16. Apocalipsis 13, 16. Dice: además, hizo que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, les pusieran una marca en la mano derecha en la frente. Y nadie podía comprar ni vender si no tenía la marca o el nombre del monstruo o el número de su nombre. Aquí se verá la sabiduría. El que entienda, calcule el número del monstruo, que es el número de hombre. Y ese número es el 666. El número del monstruo, o sea, del anticristo, es el 666. Entonces él, como él quiere, él siempre ha querido imitar lo de Dios. Él siempre va a andar engañando a la gente. Por eso nosotros tenemos que ser más diligentes en conocer la palabra de Dios. Tenemos que ser más diligentes. Yo había escrito algo aquí. Voy a ver si lo voy a... Dice, nombre de la bestia. De acuerdo a la Biblia, el nombre se refiere a Lucifer, Satanás, el diablo o la serpiente antigua. La nueva era lo llama el tercer ojo, el ojo que todo lo ve. Este ojo representa unidad que incluye hechicería, satanismo, hinduismo, budismo, shintoísmo y todo pensamiento de idolatría. Los dioses que representan este ojo son Horus, dios del sol, Ra Shiva, dios hindú, Agna Chakra, ojos del centro, o sea, etcétera.
Número de la bestia, para estas personas el número de la bestia significa el número de la buena suerte. O sea, para los pensadores de la nueva era significa el número de la buena suerte. Y como todas estas sectas, la secta siempre se presenta como cristiana. O sea que por eso es que leen la Biblia. Le llevan la Biblia, o sea, ponen la Biblia. Lo que pasa es que de repente sacan otros libros que son revelaciones, dicen ellos, que Dios les ha dado a ellos. Entonces ya dejan la Biblia y empiezan con sus propias revelaciones. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que tener el Espíritu de Dios, para que no vayamos a caer en la trampa de Satanás. Si nosotros ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, no vamos a ser engañados, porque vamos a seguir el mandamiento de Dios. Entonces, algunos piensan, dice que es un número sagrado, oiga bien, o de luz. Entonces, por eso es que engañan a la gente, porque ellos tienen sus propios pensamientos, tienen que engañar a la gente. Y entonces nosotros, por eso tenemos que cada día nosotros ver la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios y pedirle al Espíritu Santo que nos guíe. Porque yo estaba viendo, no sé si ustedes pudieron ver, ahí en la ONU tiró un comunicado, le llamo yo, que ahí decía, la ONU decía ahí que para el 2030 ya toda la gente iba a estar chipeada. O sea, en los planes que ellos tienen, en los planes que la ONU tiene, ya para el 2030 la gente tenía que estar chipeada. Ahí decía toda la humanidad. Chipeada, usted sabe que como el diablo no va a aparecer directamente con los 3 seises, ahorita lo que se está usando es el chip que le introducen a la gente en la mano, en algún lugar del cuerpo, se supone que es para protección. O sea, ellos le llaman así para que uno caiga en la trampa, que es para proteger de secuestros, para protegerte de muchas cosas humanamente. Entonces, ellos dicen que para ese tiempo, ya el 2030, ya la gente tiene que estar chipeada. Y que nadie, si alguna persona no quiere tener ese chip que ellos están poniéndole ya a mucha gente, entonces dice que va a ser excluida de la sociedad. Que nadie va a poder tener acceso ni a tarjetas bancarias, ni a ir a los hospitales, a los supermercados. O sea, que la gente va a ser excluida. Entonces, yo le estoy diciendo ahorita lo que yo leí de la ONU, que usted lo puede buscar ahí, porque ahí está ese comunicado. Pero que dice aquí donde leímos nosotros la Biblia, dice lo mismo. Entonces, ¿qué significa? Imagínense, le voy a volver a leer ahí. Dice, además hizo que a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, les pusieran una marca en la mano derecha en la frente. Y nadie podía comprar ni vender si no tenía la marca o el nombre del monstruo o el número de su nombre. Entonces, esto, ¿sabe qué hizo en mí? Cuando yo leí eso, fue que me lo mandaron. Me dice, mami, mire eso. ¿Por qué? Porque con eso, si usted duda de la palabra de Dios, si usted duda del anticristo, del diablo, de los 3 seises, con eso nos damos cuenta que es una realidad. Es una realidad que Cristo viene, es una realidad que Cristo existe, es una realidad que la Biblia no fue un invento, como dicen muchos, que el papel puede con lo que puedan. No, esta es una palabra de revelación. Claro que Dios usó hombres, pero por revelación divina, para salvar al pueblo, para salvarnos a nosotros, para salvar a todo aquel que confía en Él. Para salvar a todo aquel que le crea, porque ese es el punto, que la gente no quiere creer a la palabra de Dios, no quiere creer a la verdad de Dios. Recuerde que dice que conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. La verdad es esta palabra que usted está escuchando ahora. La verdad es la palabra de Dios. Entonces decía ahí en ese comunicado que toda persona va a ser excluida. Y ahí mismo decía que o sea, yo no sé para dónde va a agarrar la gente. Yo creo que no voy a estar ya en ese tiempo. Yo quiero irme con el Señor antes. Entonces, por eso Dios nos hace un llamado a nosotros. Y ese llamado que Dios nos hace, ahora vamos a ver Apocalipsis, porque quiero avanzar. Apocalipsis 18:4. Apocalipsis 18:4. Oí una gran voz del cielo que decía, salgan de esa ciudad, ustedes que son mi pueblo, para que no participen de sus pecados, ni los alcance sus calamidades. Pues sus pecados, dice, se han amontonado hasta el cielo, y Dios ha tenido presente sus maldades.
Entonces Dios, nosotros como pueblo tenemos que escapar de estas cosas. Ahora, ¿cómo se ha metido esto a la iglesia? Que aquí es donde yo quiero llegar. Que la iglesia, ahora la iglesia que Satanás tiene engañado ahorita, le ha hecho creer a mucho pueblo de Dios que tiene que ser una unidad aquí. Entonces eso se llama ecumenismo. El ecumenismo es la aceptación de todas las religiones, paganas o cristianas, o sea, en un solo grupo. Es la aceptación de todas las religiones, no importa. Yo creo que aquí es donde se vale aquel canto que dice, no importa a la iglesia que vayas. Si detrás de la cruz, dice el canto, está allá. Pero no, nosotros tenemos que estar detrás de Jesús, no detrás de la cruz. Entonces el ecumenismo es ese, la aceptación de todas las iglesias en un solo, unidas. Pero ahí también está la ciencia, la política, todo lo que encierra este mundo tiene que estar unido a eso. Entonces, pero eso no es la iglesia que Dios viene a llevar. La unidad de la iglesia, la unidad de la iglesia que Dios viene a llevar es la iglesia que se aparte. Por eso dice, salgan de ahí. Salgan de ahí, pueblo. Salgan de esa ciudad. Ustedes son mi pueblo, para que no participen de sus pecados. Entonces no creemos en el ecumenismo como lo presenta la Iglesia Católica, la cual es la unidad de todas las religiones, tanto paganas como cristianas. Nosotros no podemos tener amistad con el mundo y con Dios. No puede haber comunión entre Dios y las tinieblas. Y quiero leer otro pasaje bíblico para que luego sigamos aquí. No puede haber luz, no puede haber comunión entre la luz y las tinieblas, dice en Santiago 13:11, de un mismo manantial no puede brotar a la vez agua dulce y agua amarga. Así como una higuera no puede dar aceitunas, ni una vid puede dar higos. Tampoco, hermanos míos, puede dar agua dulce un manantial de agua salada. Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros tenemos que, o somos de Cristo, o somos de Cristo. O sea que no hay otra opción, pues. Somos de Cristo o somos de Cristo, pero no podemos estar allá con un pie afuera y otro adentro. No podemos decir que somos cristianos si nos queremos unir a estos grupos. Entonces, por eso es que la iglesia ha caído, la iglesia falsa, la iglesia que Dios le llama la prostituta, ha caído en esos engaños. Entonces, ha hecho pactos, ha hecho compromisos aquí con el hombre. ¿Cuál es ese ecumenismo? Que ha hecho compromisos las iglesias que se han unido al ecumenismo, o sea, para que todos sean un solo grupo, apoyándose mutuamente, pero no con la dirección de Dios, porque esa no es la unidad que Dios quiere. Entonces ellos se están apoyando y por eso han firmado contratos, han firmado documentos, para que nadie, por ejemplo, el que firmó ese documento, le va a enseñar a la gente de su iglesia que no tiene que mencionar, por ejemplo, la iglesia católica, no tiene que mencionar la idolatría, no tiene que mencionar que la gente va a ir al infierno, no tiene que mencionar verdades, no las tiene que mencionar. ¿Por qué? Porque ellos sí creen en eso. ¿Pero por qué creen en esa unidad terrenal? Porque no están esperando al Señor. No están esperando al Señor. Ellos piensan que aquí en el mundo van a vivir todo el tiempo. Y ese es el punto, que nosotros tenemos que abrir nuestra mente. Porque Dios viene a llevar su iglesia, Dios viene a llevar su pueblo. Entonces, ¿para qué necesitamos ese sello nosotros? Ahora vamos a ver los beneficios de tener el sello de Dios. Apocalipsis 7:3. Apocalipsis 7:3 dice, voy a leer desde el 2. Vi también otro ángel que venía del oriente y que tenía el sello del Dios viviente. Este ángel gritó con fuerte voz a los otros 4 que habían recibido poder para hacer daño a la tierra y al mar. Entonces este ángel les dijo, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, mientras no hayamos puesto un sello en la frente a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los que ahí fueron sellados, que fueron 144,000 de las tribus de Israel. Y entonces ahí empieza a mencionar un montón de tribus, que fue las que le leí primero en Apocalipsis 14.
1:2. Entonces, por eso nosotros, como ya tenemos el sello de Dios, usted ve que ahí dijo, no dañen a la tierra, no dañen a los árboles y no dañen tampoco a las personas. Entonces, por eso es que necesitamos nosotros el sello del Espíritu Santo en nosotros. Dice también en Apocalipsis 9:4, se les mandó, del humo salieron langostas que se extendieron por la tierra, empecé del 3. Y se les dio poder como el que tienen los alacranes. Se les mandó que no hicieran daño a la hierba de la tierra, ni a